Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro para que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La herencia de Dios es una promesa fiel. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, ciertamente de Dios, y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hoy reflexionaremos en este capítulo de Romanos 8 para descubrir cómo el Espíritu Santo ha sido mal representado en las iglesias que dicen ser, entre comillas, cristianas. Hoy día, y es igualmente desalentador cómo han manejado el tema, así como es alentador que la verdad de Dios permanece. Se hace necesario una investigación exhaustiva de las cosas actuales que se atribuyen al Espíritu Santo en el movimiento carismático y de la prosperidad, y quizás extenderse un poco más allá de eso. Seguramente al hacerlo terminaremos con un orden de cosas que son verdaderamente los lineamientos del ministerio del Espíritu Santo, que básicamente son atribuidos a la obra de Dios, la cual se manifiesta claramente en la vida de los creyentes. La lista contraria a lo que es la obra del Espíritu Santo, según la Escritura y la experiencia de la salvación apostólica, podemos resumirla de la siguiente manera: tumbar o derribar a las personas al piso, hacer que la gente se ría sin control, hacer que la gente se sienta como si estuviera en un shock eléctrico, como si su calor corporal estuviera ascendiendo, hacer que la gente caiga en una especie de hipnosis, de un encantamiento colectivo y algunas veces en trances que duran por horas. Se escuchan también jeringonzas, lenguaje supuestamente celestial, complicado y de difícil articulación. Es más, hay algunos que cuando participan en supuestos avivamientos actúan como si no tuviera sentido ni razón. Se tambalean, tropiezan sobre cosas, hasta vuelcan las cosas, las mesas, inclusive pueden caer en un estado de semiconciencia o una parálisis temporal. El Espíritu Santo también puede hacer que tú te muevas o dances en orden, incluso muestres gozo incontenible, sin desorden, y tengas una actitud que la gente confunde con ebriedad o borrachera, imaginando cosas que no son. Hechos 2, 1, 13, 14, 16. Leámoslo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Repito, sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Puntos suspensivos. Estimados oyentes, el Espíritu Santo, si viene sobre ti, no puede causar que hables cosas absurdas, balbuceos. Inclusive, Él no puede hacer que hagas sonidos de animal, como un pollo o un pato o un perro, ni botes babasa por la boca. El Espíritu Santo no puede hacer que rompas tu ropa. El Espíritu Santo no puede hacerte saltar de tal manera que puedas subir en el aire a varios metros y moverte al otro lado del lugar a donde estás. El Espíritu Santo no puede capacitar y motivar a un supuesto sanador o golpearte con toda su fuerza en medio de tu estómago para poder curarte. Tampoco te hará golpear en la quijada, ni golpearte en el rostro, o dependiendo en donde tu necesidad esté, para ser curado. Mucho menos el Espíritu Santo te cacheteará, lo cual es dramático y doloroso. Por cierto, este movimiento extraño moderno no es del Espíritu Santo, ni hace todo esto. Pues, qué extraño es que después de todas estas falsas manifestaciones espirituales, se te envía un pedido de dinero para sostener a los mal llamados evangelistas del Espíritu. Y así se sentirán los que participaron en los desórdenes, ser despojados de una gruesa suma de dinero. Recordemos ahora el capítulo 8 del libro de Hechos, donde Simón el mago viene y les ofrece a los apóstoles dinero. Cuando él vio que el Espíritu Santo estaba presente por las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme esta autoridad también, para que en toda persona que yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el regalo de Dios con dinero. El dinero no compra nada de Dios, mucho menos el poder del Espíritu Santo, aunque eso es lo que con mucha frecuencia es prometido y muchos tristemente creen. Todo este tipo de cosas y muchas más cosas absurdas son atribuidas al Espíritu Santo. Todas esas malas cosas son blasfemias e insultan y entristecen la obra del Espíritu Santo, no teniendo nada que ver con el Espíritu Santo en absoluto, en ninguna manera, en ninguna manifestación, y son el polo opuesto de la adoración que Dios se merece cuando se adora en espíritu y en verdad. Esto
no debe ser tolerado. Esto es intolerable. Esto es exactamente lo opuesto de la adoración verdadera. Y creo que las personas algunas veces imaginan que el Espíritu Santo es una especie de sensación que se percibe como presencia de energía activa, cuando necesitamos considerar que el Espíritu Santo es absolutamente y en todo sentido el Dios eterno. Su naturaleza divina, que debe ser deseado, amado y honrado por quien es Él, pues Dios es Espíritu, y por lo que de hecho ha hecho y está haciendo en todo el mundo, desde la promesa del Padre derramada desde el día de Pentecostés, estar con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo, de hecho, es el mismo Espíritu de Cristo que está comprometido de manera más íntima en la vida de un creyente. Juan 14:23. Respondió al Señor Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo nos da vida nueva. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos bautiza y adopta en la familia de Dios. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo desde nuestro interior nos capacita al llenarnos. El Espíritu Santo es el que nos coloca por el bautismo en el cuerpo de Cristo, dando fruto en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña y guía a toda verdad. Nos hace comprender las Escrituras, las cuales inspiró. Es el autor de ellas. Todo este ministerio es el ministerio del Espíritu Santo a lo largo de todas nuestras vidas como creyentes. Él está haciendo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y su evangelio, conforme a la medida de la estatura de Cristo, a la santidad, a la imagen misma del Señor Jesucristo. Y Él hace eso regularmente, moviéndonos de fe en fe, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hasta ese día cuando Él nos perfeccione al llevarnos a las moradas celestiales. Este es el ministerio glorioso del Espíritu Santo. No es un ministerio de torpeza, de desorden, de fenómenos extraños. Es un ministerio de participación de la naturaleza divina, de santidad. Esto marca la diferencia entre un Pentecostés genuino y un movimiento carismático y de supuesta prosperidad del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer? ¿Cuál es su plan? Lo tenemos en Efesios 1, 3, 4. Esta es una bendición. Esta es una ofrenda de alabanza a Dios, al cual honramos por o en Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios quien es conocido en el Antiguo Testamento como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es también conocido como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa que Cristo y su Padre uno son, sin ser coiguales en naturaleza, sino un solo, sabio y único Dios. El Dios quien es uno con el Señor Jesucristo es el mismo Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahora y en el futuro, en el sentido completo. ¿Con qué propósito? Nos preguntamos. ¿Cuál es su razón? ¿Por qué está haciendo Él esto? Aquí viene en el versículo 4.
porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una afirmación que abarca todo, que nos lleva a todos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso comienza antes de que el tiempo comience y termina después de que el tiempo se acaba. Esa es una afirmación de la elección y glorificación. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y el propósito de eso es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso se realizará en el cielo cuando lo veamos cara a cara, semejantes a como Él es. El Padre de la Gloria nos da toda bendición con el propósito de dar fruto en nosotros, fruto de santidad y una vida irreprensible, justicia y perfección. Estamos siendo formados a su imagen. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Estimado oyente, el propósito de nuestro Dios es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es ser irreprensibles, una justicia absolutamente perfecta que nos capacita a estar en su presencia. Este es el plan de redención de Dios, llevar personas santas que estarán con Él para siempre en la gloria, para servirlo y honrarlo. Esa es la obra de Dios en la redención, crear una humanidad nueva, redimida, que traiga la imagen de su Hijo. Dios nos ha adoptado en su familia celestial, lo cual nos da a todos los hijos redimidos derechos como herederos y coherederos. Estimados hermanos y amigos, entendamos, el Espíritu no está interesado en acciones o espectáculos llenos de torpeza. El Espíritu Santo no actúa como los payasos en el circo. El Espíritu está interesado en la santidad de sus hijos. Él está interesado en que adquiramos la semejanza de Cristo. Ahora, en Romanos capítulo 8 hemos visto varios elementos de esto. El Espíritu Santo nos libera del pecado y la muerte. Vimos eso en los versículos 2 y 3. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley. Versículo 4. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Versículos 5 al 11. El Espíritu Santo nos capacita para la victoria sobre el pecado. Versículos 12 y 13. Y después, el Espíritu Santo nos adopta a la familia de Dios como hijos. Versículos 14 al 16. Y todo esto es el ministerio del Espíritu Santo por el cual le damos alabanza y gratitud. Ahora, llegamos al punto final. El Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. Y eso está en los versículos 17 al 30. Y después los versículos 31 al 39 son el resumen más grande de bendición de las glorias de la salvación que están en cualquier lugar de las Escrituras. Es una respuesta de la obra poderosa del Espíritu Santo. Veremos eso comenzando en el versículo 31. Pero por ahora veamos los versículos 17 al 30, cómo el Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. Usted verá en el texto que leímos antes, versículo 23, que el Espíritu Santo es designado como primicias, las primicias del Espíritu. Ese es un concepto muy importante. Un granjero siempre sabe cómo será la cosecha cuando las primicias aparecen, ya que los primeros frutos son señal de cómo será el resto del fruto. El Espíritu Santo es dado a nosotros y la gloria de Dios y todas las bendiciones que Él trae. Y el primer fruto
¿Qué produce? Una promesa probada, experimentada, una garantía del resto de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo también es llamado la promesa, en griego, arrabón, que significa garantía, arras. La palabra tiene como significado anillo de compromiso, unión y seguridad que prueba que la boda con Cristo, sin duda alguna, se llevará a cabo. El Espíritu Santo es la garantía, pues Dios dará el resto de la recompensa cuando lleguemos a la gloria. El Espíritu Santo también es llamado el sello. Esto es el sello de Dios de autenticidad, de autoridad, de posesión. Según de Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios, quien nos ha sellado y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como una promesa. Ahí tiene usted sello y promesa en el mismo versículo. Seguridad completa. Ahora, simplemente resumiendo todo lo que hemos dicho, la libertad que tenemos del dominio del pecado en nuestras vidas, el poder para hacer lo que es correcto, el deseo de colocar nuestras mentes en las cosas del Espíritu, la fortaleza para superar la carne, los gozos y confianza cierta de ser hijos. Todas estas cosas son la obra del Espíritu Santo en la regeneración y la santificación. Y todas son una garantía de la obra de la glorificación venidera. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para asegurarnos a lo largo de esta vida triunfo, victoria y perseverancia hasta el fin. Nos dirigimos a la gloria, queridos hermanos. Y lo que eso quiere decir es que seremos semejantes a Cristo. Primera de Juan 3:2. Seremos como Él cuando le veamos como Él es. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:20-21. Si hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles delante de Él, eso significa que debemos permanecer para no perder la corona de la vida en el crecimiento, adultez y madurez de la vida cristiana. Juan 6 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé nada. Cuando un hombre viene al mundo, él no tiene gloria. Estamos destituidos de la gloria de Dios, como Pablo dice en Romanos. No podemos alcanzar eso. No tenemos gloria. Es una marca muy desvanecida de la imagen de Dios, la cual llevamos a partir de nuestra destitución de la gloria de Dios. Ha sido terriblemente dañada y distorsionada por el pecado, pero en Cristo podemos tener gloria. En Cristo podemos volvernos gloriosos. En Cristo literalmente compartimos la gloria misma de Dios. Esa gloria ha venido a nosotros porque el Espíritu vive en nosotros. Esa gloria completa aún no es manifiesta. Esa es la razón por la que Romanos 8 dice: el mundo entero no ha visto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos velados en este momento, estamos encubiertos. Pueden vernos caminar por la calle y no ven ninguna gloria, pero un día seremos glorificados de manera total y completa. Seremos como Cristo. Esa es la meta de la salvación. A los que Él predestinó, será a los que Él glorificará. El Espíritu Santo ha establecido morada en nosotros para guardarnos, para mantenernos seguros a lo largo del vivir con Cristo, hasta obtener la gloria venidera. Ahora veamos los versículos 17 y 18 del capítulo 8.
Estamos hablando aquí de herencia, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 18 termina hablando de gloria incomparable. Recordamos que esa gloria que tenemos con Él es nuestra herencia. El hecho de nuestra herencia es una maravillosa promesa para usted y nosotros, como lo dice el versículo 17 de Romanos 8. Y si hijos, también herederos. Una pequeña partícula aquí, la palabra y si, es una construcción en el griego que tiene lo que se llama una condición cumplida. Y una condición cumplida no es una condición si acaso. Una condición cumplida en la escritura es una condición debido a. Así que este versículo debería leerse de esta manera. Y debido a hijos, esa es una condición cumplida. ¿Cómo sabemos eso? Porque acabamos de cubrirlo en los versículos 14, 15 y 16. Somos hijos de Dios. Versículo 14 termina también diciendo que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Tenemos todo derecho de clamar, Abba, Padre. Y debido a que somos hijos, y esta es una realidad, esta es una condición cumplida, somos entonces herederos, somos coherederos. Gálatas 3:26 dice, todos vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Usted no es un hijo de Dios al nacer en el mundo. Usted es un hijo de Dios y un heredero por la fe en Cristo Jesús. Ahora, recuerde las leyes antiguas de adopción. Un esclavo o un hijo adoptado no era inferior a un hijo que nacía de manera natural. Un hijo que nacía en la familia. Génesis 15, 2, 6. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino ahí la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 21, 9, 20. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham, tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. A Abraham no le gustó nada la idea porque se trataba de un hijo suyo. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. También haré una nación con el hijo de la esclava, porque él es hijo tuyo. Cuando alguien escogía adoptar a un hijo,
era porque quería seleccionar a ese hijo de manera deliberada para el beneficio futuro y bienestar de la familia. Y ese hijo tendría todos los derechos a la herencia, iguales a los hijos que habían nacido de manera natural en esa familia. El hecho era que ese hijo que era adoptado era por lo menos igual y en muchos casos alcanzaba a ser visto como superior a los otros hijos. En la tradición judía, la herencia era de una porción doble para el hijo mayor. Si había 2 hijos, el mayor recibía 2/3 y el más chico recibía 1/3. El hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Esa era la ley, sea que la siguieran o no, todo el tiempo, obviamente, podía ser debatida. Entonces, Pablo está usando la costumbre en su analogía en este tema. Y lo que él está diciendo es que, bajo la promesa, todos los que son hijos son herederos iguales. Todos herederos por igual. Y, por cierto, según la promesa, algo recibido por herencia era algo que estaba más seguro que lo que era poseído por compra. Usted recibía algo por herencia, esa era la posesión más segura que usted jamás podía tener. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como hijos de Dios, se nos ha dado por igual la herencia y está más segura que cualquier otra cosa que pudiéramos ganar por nosotros mismos, sino por Cristo. De hecho, cualquier cosa que ganáramos por nosotros mismos, lo dejaríamos aquí, quedaría en la tierra, ¿cierto? Debido a que no somos hijos naturales, sino adoptados por Cristo, participando de su naturaleza divina, somos herederos. Nos preguntamos, ¿cuál es nuestra esperanza viva? Obtener una herencia mayor que cualquier bien material. ¿Qué hay acerca de esta herencia? Esta herencia es imperecedera. No puede extinguirse, no puede desaparecer, no puede ser quitada ni contaminada, no puede ser limitada, no puede ser distorsionada, no puede desvanecerse, desaparecer o disiparse. Y está reservada en el cielo para todos nosotros. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos mantiene en Cristo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos protege de fracasar, de fallar, de abandonar, de negar a Cristo, de desertar? En otras palabras, es el Espíritu Santo quien capacita la fe recibida. Efesios 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Inclusive esa fe no es de vosotros, es el don de Dios. De pronto digamos, bueno, conocí a alguien que tuvo fe y su fe murió. No, alguien que tuvo fe, la cual murió, no tuvo fe, lo que tuvo fue confianza humana. La fe que Dios da es una fe que no puede morir. Usted es guardado por esa fe, capacitado por el Espíritu Santo para tener esperanza segura, para alcanzar una salvación que está lista para ser revelada en el tiempo postrero. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por darme permiso de compartir tu palabra y que tu palabra llegue donde tenga que llegar, donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.